un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por escucharnos en el podcast de Lo que queda del día en Cooperativa. ¿Te imaginas vivir en una casa inteligente? Un departamento donde incluso los artefactos de línea blanca estén conectados entre ellos para facilitarte la vida. Fue parte de lo que conversamos en el programa de hoy con César Silva, quien está en Las Vegas, donde comenzó CES 2026, la feria tecnológica más influyente del mundo que se desarrolla en esta ciudad de Estados Unidos. Así que te invitamos a escuchar en los próximos minutos esa conversación. Y también a propósito de la situación de Nicolás Maduro, que permanece detenido y a la espera de la audiencia del 17 de marzo en la ciudad de Nueva York, conversamos con Ricardo Mena. Él es oficial de programas en la Oficina de los Países del Cono Sur, en Santiago de Chile, y habló sobre las fracturas a la democracia, sobre las salidas que puede haber después de esto y en qué pie quedan, por ejemplo, los organismos multilaterales, como la OEA y Naciones Unidas. A ver, yo creo que hay que poner en carpeta varios temas. Lo primero es que el derecho internacional se fundamenta en diferentes instrumentos como la Carta de las Naciones Unidas, entre otros elementos que establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la prohibición del uso de la fuerza. Cualquier acción que contravenga estos principios genera profundas preocupaciones y establece precedentes delicados para el orden global. Y esto nos lleva a la discusión sobre el fin y los medios. Por un lado, la lucha contra los regímenes autoritarios como el régimen de Nicolás Maduro y la defensa de los derechos humanos son objetivos súper legítimos, súper urgentes y súper válidos. Sin embargo, hemos visto a lo largo de la historia también que los principios democráticos indican que los medios utilizados para esta lucha deben ser coherentes con los fines que se persiguen. La democracia y el Estado de Derecho se construyen con procesos, con instituciones y respeto a las normas, y no mediante el quebrantamiento o la violencia y vulnerando derechos para recuperar otros derechos. Y allí hay primero una mirada respecto a que esto no se pudo dar de otra manera, o la idea era mejor seguir esperando y, digamos, rechazar la manera en que lo concreta Donald Trump. Este fue un cambio de gobierno forzado, digamos, fue un golpe para sacar a un dictador, de alguna manera, ¿no? Hay un control económico anunciado. Estados Unidos anuncia que compañías norteamericanas van a hacer cargo de la industria petrolera. Se habla de una gestión transitoria que va a dirigir Venezuela a Estados Unidos hasta que haya una transición segura, pero esos términos de la transición segura no están definidos. ¿Quién va a terminar? ¿Hasta cuándo va a ser seguro? Y allí, y lo más preocupante, ¿sí? Perdona Rafa, es que no se considera nunca la voluntad del pueblo venezolano, que eligió a Edmundo González hace 2 años. Claro, hay allí una duda también, Ricardo, que te quería plantear. Hay un riesgo de una sobreexpectación quizás de la oposición venezolana o de los ciudadanos venezolanos que quizás no están metidos en política, pero que tuvieron que salir del país, que viven en distintos puntos, no solo de Sudamérica, sino que también en otras partes del mundo, y que repitieron mucho la frase durante el sábado de es el momento de volver, allá vamos, en fin, pero que pasando las horas y los días ven poco ánimo, por ejemplo, de que se convoque a elecciones, o más allá de si corresponde o no, pero tras la intervención de Estados Unidos, tampoco en una voluntad o llamado a que asuma el gobierno que supuestamente sí había ganado. Bueno, es completamente comprensible la esperanza y las expectativas que tras años de sufrimiento, tras años de vulneración y violación a sus derechos humanos y la crisis institucional permanente que tenía el pueblo venezolano, esté hoy día, tanto fuera como dentro del país, y vean en un cambio drástico la posibilidad de cambios profundos y de recuperar su democracia. Sin embargo, es importante entender que la remoción de Maduro, aunque sea simbólicamente poderosa, no equivale automáticamente a que desaparezca el régimen. De hecho, quedó a cargo hasta ahora, y hay todo un sistema complejo de relación con el régimen, más que con y la devastación económica requieren situaciones estructurales que sean cambios radicales y no solo cambios en la cúpula.
Ricardo Mena, oficial de programas en la Oficina de los Países del Cono Sur en Santiago de Chile. Algunos cortes recién en la conversación, así que vamos a optimizar, por supuesto, el diálogo. Nos hablaba recién él sobre las expectativas que tiene la ciudadanía venezolana, sobre todo la que se ha desplazado por el resto del continente en búsqueda de oportunidades, ¿cierto, Ricardo? Y que decías tú, es entendible, pero hay un problema ahí de cómo se pueda dar esto. ¿Puede haber también algún riesgo a mediano y largo plazo de una fractura en la democracia si este camino se sigue? A ver, dos cosas. Con respecto a lo que te estaba hablando en la respuesta anterior, yo creo que es importante negociaciones, acuerdos, justicia transicional, reconciliación, restauración de la confianza, y en ese sentido la comunidad venezolana en el exterior, la diáspora venezolana, tiene un papel vital que jugar en la reconstrucción futura. Pero su contribución va a ser más efectiva en el marco de un proceso ordenado y legítimo y no impuesto. Y eso nos lleva a lo que tú me planteabas recién sobre las fracturas democráticas. Creo que hay que hablar en dos dimensiones. Por un lado, la democracia erosionada y por otro lado, la democracia destruida. El caso venezolano es como de manual sobre la erosión democrática. Fue un proceso gradual donde se fue minando el equilibrio de poderes, se fue destruyendo la libertad de prensa, se vulneró la integridad electoral y los derechos civiles, mientras se mantenía como una fachada institucional. Esto creó fracturas profundas y una cultura política de la desconfianza. Y la democracia no son solo reglas formales, es también un tejido social, es también la forma de vida, son elementos que nos enfrentamos cotidianamente con la democracia, y los espacios cívicos protegidos se fueron destruyendo también. Eso es lo que está pasando en otros países también. Tenemos en la región, nosotros tenemos el caso de Venezuela, tenemos también lo que pasa en Nicaragua, con el régimen de Ortega Murillo, y otros países que de alguna manera tienen una fragilidad institucional que puede hacerlos caer fácilmente en regímenes autoritarios y pasar de una democracia erosionada a una autocracia o un régimen autoritario. ¿Y allí cómo está también observado el rol de Estados Unidos que puede tener en América Latina y en otros lugares al, lejos de retroceder retóricamente, Donald Trump plantear que veremos cómo funciona México, ojo con lo que pasa en Colombia, ataques directos a su presidente también? Bueno, Estados Unidos tiene una relación histórica bien compleja y abierta con América Latina, tiene capítulos de cooperación muy importantes. También tiene capítulos de intervención, lo cual ha dejado un legado de sensibilidades profundas sobre materias de soberanía. Por lo tanto, cualquier acción debe considerarse dentro de este marco histórico. El liderazgo como una potencia global, fundadora del orden multilateral, posterior a 1945, fue muy importante por parte de Estados Unidos. Tuvo un rol muy importante en la creación de Naciones Unidas, en el fortalecimiento de las normas internacionales, no mediante solución, sino que influyendo para que se actuara en coalición y respetando los foros multilaterales. En ese sentido, el camino para apoyar la democracia en la región es cooperación horizontal. Respecto a los mecanismos regionales existentes, como la OEA, la CICA, tiene un rol también Estados Unidos en esas instituciones, y el apoyo de la sociedad civil y las instituciones no a través de actores unilaterales, sino que como entes aglutinados. Y ahí también tiene una fuerte influencia Estados Unidos a través de su soft power, ¿no? La atracción de sus valores. Estados Unidos siempre se ha caracterizado por vender hacia afuera la imagen de la libertad, de la democracia, como base de sus modelos sociales, y acciones percibidas como ataques imperialistas o contrarias al derecho internacional erosionan también esa imagen y ese capital de legitimidad que tiene Estados Unidos, incluso entre quienes comparten sus críticas al régimen autoritario. Entonces la responsabilidad global de Estados Unidos es ser consciente de que en este mundo multipolar tiene un rol que no es solamente de negocios, o no es solamente como manejar un negocio, digamos, que se ve hoy día que estamos en una especie de business politics, ¿no? Una política de negocios solamente para tomar decisiones de intervenciones o no. En ese sentido, la responsabilidad de Estados Unidos tiene que mirar un poco su historia y su importante rol en la construcción de la cooperación multilateral. ¿Y puede haber allí, Ricardo, también algún punto, en algún momento, un punto de inflexión o de giro, si es que efectivamente a Donald Trump internamente se le complica sostener este tipo de acciones, toda vez que, más allá de partidarios o detractores de su gestión, digamos, en el propio Partido Republicano han aparecido cuestionamientos todavía no tan altos, pero han aparecido cuestionamientos a por qué no se consultó al Congreso, por qué no se convocó a
a los 8 poderes que generalmente se hace cuando se va a hacer un ataque externo y varias otras tradiciones que tiene el país. En ese sentido, claro, hay una preocupación por las narrativas de control que se van generando, ¿no? Por un lado, declaraciones que indican que va a dirigir la transición a Estados Unidos, pero que al mismo tiempo va a administrar los sectores estratégicos clave, confunde la ayuda con el control y arriesga que se perciba como la cooperación a la transición como un cambio de dependencia y no como una liberación en ese sentido. Quizás había que proponer una una hoja de ruta creíble en ese sentido. Por un lado, quizás reconocer el resultado electoral de 2024 como punto de partida de la legitimidad democrática de una transición, reconociendo ese resultado, establecer un gobierno de transición amplio y plural con garantías para todos los sectores, convocar elecciones libres, supervisadas internacionalmente dentro de plazos razonables, diseño un proceso de justicia transicional, a una reconciliación, un plan de emergencia humanitaria y recuperación económica con transparencia y apelando a la cooperación, porque la comunidad internacional tiene un rol también de actuar como garante, facilitador, no como protagonista, y asegurando que el proceso tiene que tener componentes que sea pacífico, inclusivo y respete la voluntad popular venezolana ante todo, y también con pleno respeto a los marcos de derechos humanos y el derecho internacional. Ricardo Montero, y respecto a en qué pie quedan los organismos multilaterales reconocidos como los encargados de en algún minuto coordinar situaciones que se puedan dar, visar, debatir, pero que hoy ante el mundo quedan, digamos, en dos planos, a pensar que se les pasó a llevar, en fin, pero también cierta debilidad de la OEA, del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin duda que es necesario generar procesos de restauración y modernización institucional dentro del sistema internacional. Este sistema internacional hoy día que está funcionando desde 1946, que fue creado post Segunda Guerra Mundial, buscando asegurar principios de humanidad, de ética y de convivencia en el mundo, supuesto está un poco agotado porque también el mundo ha ido cambiando, porque hay otras narrativas. Se requiere reconstruir instituciones democráticas debilitadas por años de autoritarismo, también por el crecimiento de la corrupción, por la seguridad, por las nuevas demandas que hay, el impacto de las tecnologías. Siempre es importante tener esos fenómenos como desafíos para irse actualizando, y quizás el sistema internacional se ha ido quedando un poco atrás en llevar el ritmo de estos cambios. Siempre es importante respetar la separación de poderes, por cierto, y en ese sentido los desafíos para actualizar la democracia, para hacer una democracia resiliente, tiene que ser considerando el nuevo estado del mundo y manteniendo ciertamente los principios democráticos de inclusión, de respeto a la diversidad y también a los derechos de todos y todas, más allá de ciertos sectores específicos, y por supuesto con un apego estricto también a la ley. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Refrigeradores, lavadoras, televisores que conectan, que conversan entre ellos y te facilitan la vida. Es parte de lo que la inteligencia artificial aplicada está llevando a los hogares en algunos países y que estarán en Chile prontamente, de acuerdo a lo que nos contó César Silva en el programa de hoy. Él es editor de Super Geek, uno de los sitios de Cooperativa, y que durante 5 años seguidos ha estado recorriendo CES, la feria tecnológica más influyente del mundo que se desarrolla en Las Vegas. Claro, mira, fíjate, como tú dices, estamos 5 horas antes, se acaba de abrir recién a las 10 de la mañana esto, son aquí 12:25, y ya la expectación es bastante alta, hay sobre 150.000 personas dentro de este Convention Center aquí en Estados Unidos, que es gigante el lugar. Para que se hagan una idea, de un lado a otro demora alrededor de 27 minutos caminando, donde podemos recorrer un montón de cosas, y ahí es donde podemos estar viendo efectivamente el tema de las casas inteligentes, que es el foco de este año, pero apoyado por la inteligencia artificial, Rafa. Efectivamente, las últimas 12 ferias de la CES han estado cargadas en inteligencia artificial, pero ha sido primeramente como presentación hace un par de años, luego ya como algo un poquito más aplicado, y ya ahora
está definitivamente en el nivel superior, cuando nos encontramos con que la inteligencia artificial ya está debutando en la línea blanca, como la conocemos nosotros en Chile, electrodomésticos en general. Ya la podemos ver en el teléfono, eso no es tan novedoso. Incluso podemos verla en los televisores, de a poco está llegando, está en los computadores, pero fíjate que ahora la tenemos en los refrigeradores. Y no es un refrigerador que te pueda decir solamente dar información básica, como por ejemplo qué es lo que tiene adentro el refrigerador, porque eso ya existe. Hay refrigeradores con sensores que van haciendo una propia lista de los alimentos que tú le vas ingresando. Ahora, con la inteligencia artificial, tú le puedes hablar al refrigerador, que es completamente diferente. Desbloquea un nivel distinto. Y le puedes decir desde ábreme la puerta, y la puerta se va a abrir de manera automática, hasta dime qué alimentos tengo y qué puedo cocinar con ellos. Y luego de eso, si es que te falta algún alimento, el refrigerador te va a decir, oye, querías hacer hamburguesas, te falta el queso cheddar, por ejemplo, yo te lo voy a pedir, te lo voy a mandar a pedir a través de una aplicación de delivery, y ya en un par de minutos lo vas a tener en tu puerta y vas a poder cocinar. Si es que por algún motivo no sabes cómo dejar la carne en un punto exacto, la pantalla que tiene el refrigerador es capaz de decirte cómo, en qué, cuánto tiempo puede estar cocinándose la carne para que quede en el punto exacto. De ese tipo de tecnología, de ese tipo de inteligencia artificial, es lo que estamos empezando a ver ahora aquí en Las Vegas, Rafa. César, esto va en línea también con algo que hemos podido, ¿cierto?, leer, escuchar también en tus mismas notas, respecto a, por ejemplo, el uso del teléfono. ¿Cuánto va a cambiar el uso del teléfono? Que esto de, no, si tengo todo en el teléfono, en algún minuto ya no va a ser tan así, porque en realidad no vas a necesitar el teléfono, por ejemplo, para estar en tu casa, o en el auto, o en otros lugares donde de otra manera, digamos, vas a tener todo y más de lo que hoy tienes en el teléfono. Efectivamente, porque, por ejemplo, vamos a seguir con la línea blanca. Si tú tienes una lavadora con inteligencia artificial, la lavadora ya tiene una pantalla, tú desde la misma lavadora, sin interferir el teléfono, puedes indicarle a tu aspiradora robot que te haga el aseo de la casa mientras tú terminas el lavado. Entonces no necesitas, ya te saltaste el teléfono, y esa notificación, incluso cuando termina el lavado, y la lavadora te va a decir, te voy a dejar abierta la puerta de manera automática, porque ojo, todo lo dice, es verdad, tal como yo lo digo, la lavadora te lo explica, te dice, mira, voy a dejar la puerta abierta para que la ropa no se pase humedad, y esa notificación que anteriormente necesitaba el teléfono para poder recibirse, ahora la puedes recibir directamente en tu televisor. O sea, no necesitas tener un teléfono para tener conectado todos estos dispositivos. Basta con que tengas un televisor, puede ser el refrigerador que te nombraba, puede ser también la lavadora ahora, e incluso la aspiradora robot que te estaba nombrando, que además también llegó recargada y con inteligencia artificial, que ahora es capaz no solo de reconocer el tipo de piso, es capaz también de reconocer el líquido que se te voltea. Por ejemplo, si es un café, si es una bebida, va a hacerlo de manera diferente porque sabe que se limpia de manera distinta. Si encuentra algo que sabe que no puede aspirar o que sería importante, por ejemplo, como una joya, Rafa, como un anillo, como un aro, también lo va a reconocer la inteligencia artificial y no lo va a aspirar. Y por más decirte, esta misma aspiradora ahora es capaz de subir escalones, subirlos y bajarlos. Entonces ya no tienes que, si tienes una casa de 2 pisos, no tienes que ponerte la aspiradora bajo el brazo para que te vaya a hacer el aseo del segundo piso. Todo eso lo hace la inteligencia artificial. Y si a eso le sumamos algo muy importante este año, Rafa, que tiene que ver con el Mundial de Fútbol, ¿cierto? Que es el momento del año, de la temporada donde más se venden televisores en el mundo. Los televisores también van a utilizar la inteligencia artificial para poder, entregarte una nueva experiencia de visualización dentro de un partido. Como ejemplo básico, va a estar jugando un partido, por ejemplo, cualquiera de las dos opciones, Inglaterra con Francia, por ejemplo, y tú vas a tener la posibilidad de pedirle por voz al televisor, en este caso es un televisor de Samsung que nosotros ya lo probamos, le dices por voz, dame la información que tengas completa del jugador número 15 de Inglaterra. La pantalla se achica un poco, digamos la imagen del partido, y en una de las orillas te va a entregar
información completa, desde la fecha de nacimiento, todos los equipos donde ese jugador ha jugado, la cantidad de minutos que ha tenido en la temporada, los goles que ha convertido en las convocatorias que ha tenido en la selección, etcétera. Lo que se te ocurra ahora lo puedes tener solamente hablándole a este televisor de Samsung, que es el caso particular que nosotros ya lo probamos y es realmente impresionante. Claro, o sea, pedirle ver un gol de nuevo ya es obvio, ya pasamos esa etapa. No, todo ese tipo de cosas ya, claro. O sea, aún más básicas, digamos, con mayor razón. Pero estos de tener los datos, el registro, la pregunta, digamos, la duda que a uno se le atraviesa durante un partido o cualquier evento, acá lo va a poder pedir. Completamente, y eso es porque los televisores ahora, en el caso de este de Samsung, está conectado también con Gemini o con Gemini de Google. Entonces la inteligencia artificial de Google está ahí y puedes pedirle exactamente lo que se te ocurra, tal como decías tú al principio, ya sin necesitar el teléfono, ¿no? Porque solamente se lo vas a pedir al televisor, claro, que está lleno de micrófonos también, y el control remoto incluso también tiene su propio micrófono para que le puedas pedir toda la información. Entonces ya te saltaste el paso del teléfono. Y claro, qué decir que obviamente la imagen también se mejora muchísimo. El escalado de la señal desde 1080 hasta 8K es algo brutal. No necesitas ahora que la televisión o la fuente de emisión sea en 8K. El televisor te lo puede mostrar en un valor cercano al 8K solamente utilizando inteligencia artificial. Entonces, claro, la experiencia efectivamente está cambiando y eso es todo parte de la inteligencia artificial, todo lo como se está aplicando en este caso para las casas conectadas. Y como te decía, se lo dices a distancia. ¿Dónde te serviría el teléfono, Rafa? Sería para cuando estés, por ejemplo, con la radio ahora, pero tú quieres llegar que tu casa esté, por ejemplo, con el aseo hecho, tú ahora mismo terminas el contacto, puedes decirle a tu teléfono, a tu aspiradora a través del teléfono, oye, necesito que me aspire en la casa, que yo llego en 25 minutos. Y en 25 minutos tú vas a llegar y tu casa va a estar limpia. Si se te olvidó que el perrito, por ejemplo, no sé si lo dejaste afuera o adentro cuando te fuiste en la mañana de tu casa, te comunicas a través del teléfono con tu aspiradora robot, esta misma de Samsung que sube los escalones, le dices, ¿dónde está mi perro? Y la aspiradora va a buscarlo tal como si fuera un vigía, va a activar sus cámaras, va a encontrar al perro con inteligencia artificial, le va a sacar una fotografía y te la va a mandar a tu teléfono vía mensaje de texto y tú vas a poder ver dónde está, claro, tu mascota para que te quedes tranquilo. Y también obviamente lo puedes extender eso a cualquier medida de seguridad. Si ves que a lo mejor hay algo que se te quedó una puerta abierta o lo que sea, también se lo puedes pedir a esta misma aspiradora y la inteligencia artificial va a ser capaz de detectar cuál es la necesidad correcta es la que tienes en ese momento. Claro, y las mascotas se han lucido ya con las cámaras, ¿cierto? Que es otro paso. Obviamente acá va a ser menos engorroso y mucho más efectivo, pero ya con cámaras se han lucido las mascotas, acercándose de repente a las cosas que se mueven para ver qué está pasando también, su investigación de estos nuevos dispositivos en la casa. Así que ahora también van a tener un aliado. Oye, imagínate que ese mismo tema de las mascotas es muy importante porque los televisores también con inteligencia artificial reconocen y tienen micrófono. Entonces, si la mascota, por ejemplo, se siente muy ansiosa cuando la dejas sola en casa, el perrito, por ejemplo, y está ladrando, la inteligencia artificial del televisor es capaz de reconocer el ladrido de tu perro y ver si es un ladrido de felicidad, es un ladrido, digamos, de estar ansioso porque se siente solo o de que pasó algo. Y el televisor se enciende, la inteligencia artificial es capaz de poner música especial para perros, para calmarlos, y pone una imagen en la pantalla que también permite que los perros puedan bajar sus revoluciones. Eso yo lo encuentro también que es una solución muy, muy, muy importante, sobre todo para nosotros en Chile, que la verdad es que amamos mucho las mascotas. Y ojo que de todo lo que te estoy hablando ahora, no se vea tan lejano como uno piensa cuando viene a esta feria de Las Vegas. Todo lo que yo te acabo de comentar, Rafa, va a llegar al país en los próximos meses. Entonces es algo que lo vamos a ver en tiendas y no necesariamente a un valor tan alto como uno podría pensar. La tecnología ya está aquí y las compañías, las diferentes compañías fabricantes están empezando a entregarla a la gente porque ya no solamente Samsung lo hacen varias. Entonces ahí es donde la competencia se vuelve fuerte y los precios obviamente bajan. Y eso es lo que a nosotros como usuarios nos termina siendo algo muy bueno. ¿Y qué comentan, César, por ejemplo, de estos mismos equipos respecto al consumo de energía, a ese tipo de factores, la sustentabilidad? ¿Vienen también, digamos, ahí como un aliado donde uno diga, bueno, esto también me va a representar un ahorro por otro lado, aquí me voy a recuperar? Inteligencia artificial de nuevo funcionando, Rafa.
cuando se trata de la energía, lo que hace también es bajar el consumo según el uso. ¿Ya? Claro, un refrigerador cerrado todo el día. Claro, exacto. Claro, pero piensa en esto, si el refrigerador tiene una pantalla y además tiene cámaras adentro, tú vas a evitar abrir y cerrarlo cuando le digas por el micrófono, oye, muéstrame lo que hay adentro. Entonces eso también va a hacer que se gaste menos energía. Y en los dispositivos, digamos, ya convencionales, que no pasa esto de abrir y cerrar puertas, también es capaz de bajar su consumo energético al mínimo y solamente activarlo cuando es el momento exacto. Es capaz la inteligencia artificial de estar, digamos, decidiendo a qué darle importancia energética y a qué no. Hay cosas que no las va a apagar nunca, pero sí las va a mantener al mínimo y le va a dar la posibilidad a otras que sí se necesita en el momento para que pueda tener una mayor energía y no que sea completo el proceso, porque efectivamente eso va a generar un mayor gasto. Así que todo eso está también manejado con la inteligencia artificial, que por tercer o cuarto año consecutivo va a ser el tema de lo que vamos a hablar durante todo el año. Nosotros como Supergeeks tenemos la fortuna de ser el único medio en Chile de venir a las últimas 5 CES de manera consecutiva y las últimas 4 se ha tratado de inteligencia artificial. Y sabemos que este 26, pero ya de manera más aplicada, va a ser lo del momento. Ya no más pensar que la inteligencia artificial sirve solamente, Rafa, para transformarnos una foto nuestra a una caricatura de los Simpsons. Ahora va por otra parte, va por donde tú por fin le puedes pedir ayuda para que simplifique tu vida y para que tú puedas tener ese tiempo para poder hacer otro tipo de cosas. De eso se trata finalmente. César Silva desde Las Vegas con CES 2026. César, algunos valores que aproximados para hacernos una idea que pueda tener algún equipo de línea blanca, algún dispositivo en el momento en que puedan estar disponibles en Chile o los que puedan estar. ¿De qué se habla ahí más o menos de los valores? Mira, cuando en el caso de los televisores tienen cambio de año igual que los automóviles. En Chile son de septiembre, ¿cierto? Los autos. Claro. Los televisores, en este caso, son entre mayo y junio. Esa es la fecha de recambio de año, ¿ya? Todos los mayo y junio es donde se produce este recambio. Y ahí es bueno comprar para el usuario el televisor del año que está terminando, digamos, que sería el del 2025 en este caso, si es que no quisiera comprarse el último. También es recomendable poder hacer eso, porque en ese momento los televisores de gama alta bajan muchísimo su valor, incluso yo diría que un 45 a 50%. Y ese televisor es tan potente todavía, que igualmente va a recibir muchas de las características que tienen estos nuevos. No todas, por cierto, pero la mayoría. Entonces puede ser un buen momento de cambiar por ese televisor. Ahora bien, si en el caso de querer comprar el último, tenemos que pensar que entre mayo más o menos, ese televisor, el de gama alta que uno quiera comprar, va a depender de la pulgada, ¿no? Pero la que más se vende en Chile en estos momentos es la de 55, un televisor directo con inteligencia artificial que tenga una mejor resolución, anda por el orden del 1.200.000 a 1.300.000 pesos, ¿ya? Ese es más o menos el valor para el televisor. Si hablamos de la lavadora con pantalla, eso ya tiene un costo mayor porque es otro tipo de tecnología, pero eso no baja del 1,5 millones de pesos. Y en el caso del refrigerador, con pantalla y con inteligencia artificial, también va entre más o menos el 1.800.000 pesos aproximado. Obviamente, cuando llegan después estos productos a Chile, las fábricas o los fabricantes se preocupan de lanzar promociones y eso, que va ayudando ahí a bajar un poquito el precio. Yo siempre recomiendo lo mismo. Antes de hacer cualquier tipo de compra, siempre tiene que darse un vistazo por todas las tiendas del retail y también por las páginas oficiales de las marcas, porque muchas veces las mismas marcas dan mayores descuentos que el retail, porque obviamente el producto sale de sus mismas bodegas. Y antes de tomar cualquier decisión, siempre es mejor ir verificando cuál le entrega la mejor oferta final, que incluya o servicio de actualización, porque es muy importante el tema de la actualización del sistema operativo, sobre todo ahora que estamos hablando, Rafa, de inteligencia artificial. Si te entrega soporte de usuario, si en el caso del televisor te está entregando instalación gratis, porque ojo, estos televisores, si bien puede ser instalado de manera fácil por cualquiera de nosotros, es mucho más recomendable que lo haga un experto. Y también, como consejo aparte para el tema de los televisores,
ya no es necesario tener que comprarse un televisor tan pequeño si es que uno vive en un departamento. Como el nivel de imagen ha avanzado bastante, ya un televisor de 55, incluso de 65 pulgadas, está perfecto para una habitación, digamos, matrimonial, porque ya la imagen no se distorsiona estando tan cerca. Así que ahí tiene que ver más las variables de cada, el gusto personal y las variables de tamaño. Pero los precios van a andar, como yo te digo, en el caso de un gama media alta, sobre aproximadamente el millón del televisor, un gama alta ya más o menos potente. No estoy hablando de los gama premium, porque fíjate, Rafa, que presentaron también los premium, que son unos RGB mini, micro LED, perdón, que eso no debe costar menos de 10 millones de pesos, con una resolución increíble. Pero un televisor convencional, digamos, de gama alta, estamos hablando que entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos aproximadamente. Pero ver un partido del Mundial en el living de tu casa con 75 pulgadas, por ejemplo, con ese nivel, y que le pregunte además los datos de un jugador, yo creo que son experiencias que vale la pena, además considerando que el televisor tiene una vida útil bastante alta, no es como el caso de los televisores. Un televisor perfectamente ahora te puede durar fácil 15 años, por lo bajo. Sigue la tradición de los Reyes Magos, la Pascua de Reyes, conocida en muchos países. Fíjate que esta tradición, que se conmemora cada 6 de enero, surgió por parte de la Iglesia debido a la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar, que llegaron con ofrendas al nacimiento de Jesús, que había nacido en Belén, según las Sagradas Escrituras. Esta creencia sostiene que los Reyes Magos, tras seguir una estrella muy resplandeciente, buscaban al Rey de los que ha nacido en Jerusalén. Así fue como la estrella los guió hasta Belén y ofrecieron ofrendas como incienso, oro y mirra. Finalmente, en el siglo IV, el número de los Reyes Magos hacía alusión a la Trinidad. Hablaba de los 3 continentes conocidos hasta ese momento, que representaban 3 razas humanas, las 3 edades del hombre, y se les dio el apelativo de Reyes de Oriente, suprimiéndose lo de magos. Melchor pasó a simbolizar a los europeos, descendientes de Jafet, Gaspar, como representante de los asiáticos, descendientes de Sem, y Baltasar haría lo propio con los africanos, descendientes de Cam. Así fue como terminó definitivamente instalada la fecha, y cada 6 de enero en muchos países, niños y niñas esperan la llegada de los Reyes. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.